El TDAH es un trastorno que afecta las distintas esferas de vida de nuestro hijo, generando en la mayoría de veces una importante merma en su autoestima. Los padres desempeñamos un rol fundamental en el tratamiento, porque la forma como abordemos a nuestro hijo podría crear una espiral de problemas familiares cada vez mayores con el tiempo. Por eso, a lo largo de este episodio especial para mamá y sobre todo para mamá con hijos con un diagnóstico, exploraremos el mundo interno del vínculo entre un hijo con diagnóstico TDAH y el vínculo de mamá. Hablaremos sobre el apego y la hiperactividad. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, papá, mamás, docentes, querida comunidad TDAH, queridos padres de familia y miembros de esta maravillosa sociedad importante para nosotros. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y por YouTube, y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, e invitándote a que nos escribas, a que nos dejes comentarios, a que nos dejes sugerencias, a que nos dejes esos dolores, esas inquietudes por todas nuestras redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Spotify y también por TikTok. Como te habíamos comentado, papá, mamá, en nuestro inicio de programa, hoy vamos a tocar contigo un tema álgido, un tema importante, un tema de gran demanda, tanto para las mamás como para los papás, porque este tema trata de un comportamiento que tanto el hombre como la mujer, y en este caso mamá y papá, lo enfrentan de maneras completamente diferentes. Vamos a hablar sobre el apego, sobre esta relación, este vínculo que hay entre los padres, los cuidadores, y los hijos, y no cualquier pequeñito, no cualquier bendición. Vamos a hablar de nuestros chicos TDAH, y en realidad cuando hablo de TDAH, mamá, papá, si tienes un hijo con un diagnóstico diferente, si tienes un hijo con una discapacidad, si tienes un hijo con una disfunción, las relaciones que hay entre padres y los hijos con un diagnóstico no son fáciles, no son tan fáciles de abordar o de llevar en casa, y necesitas de todas maneras una serie de estrategias para poder lograrlo. Por esa razón es importante que el programa del día de hoy, que es completamente abordado en este caso para mamás, vamos a ver la relación entre mamá y su hijo TDAH, vamos a ver la relación del apego, vamos a hablar acerca de 4 puntos interesantes e importantes, vamos a hablar acerca de la comunicación asertiva que puede haber para favorecer un apego más positivo. Vamos a ver estos momentos de conexión y de alegría que nosotros debemos de tener con nuestros hijos, a pesar de las características o a pesar de las situaciones negativas que puedan haber en casa. Vamos a hablar también sobre el apoyo, sobre el crecimiento que nosotros necesitamos como padres para poder llevar un apego seguro y un apego positivo. Y también vamos a abordar un poco de los tipos de apego específicos para los TDAH. Así es que vamos a tener un programa realmente interesante el día de hoy, porque queremos ayudarte, mamá, a que puedas afrontar esta situación de vida de la mejor manera posible. Como ya has visto en los programas anteriores, parte del trabajo que también hacemos en Time for Learning es que las terapias que nosotros llevamos orientamos muchísimo, sobre todo con el programa Entrénate para Padres Personalizados, hacemos ver la importancia del cuidador y sobre todo el cuidado que debe de tener el cuidador para poder abordar a nuestros hijos de manera efectiva.
Así es que es importante recordar, mamá, papá, que el diagnóstico TDAH es un diagnóstico que se presenta en nuestros hijos cuando el 30 o 40% de padres también tienen el diagnóstico TDAH. Actualmente esa información se va actualizando y hasta el último dato que nosotros tenemos en evidencia, vamos viendo que la parte hereditaria es la que se lleva esta preponderancia a poder tener hijos con TDAH. Además, es importante ver de que este diagnóstico es el que hace que nosotros veamos en casa chicos más impulsivos, chicos más hiperactivos o chicos más difíciles de poder manejar en casa. Y también el diagnóstico origina que podamos observar en nuestros hogares situaciones disfuncionales, situaciones que no nos permitan pues llevar una vida plena a nivel familiar. Entonces, esta relación difícil y disfuncional origina que nosotros podamos ver y tener frente a nosotros familias que puedan tener un poco manejo del control de impulsos que puedan estar mostrando sus hijos en casa, que podamos ver información y que compartan con nosotros información del mal comportamiento que puedan estar teniendo este pequeño, tanto en casa como en el colegio, como en la relación con los compañeros, en diferentes ámbitos de su vida. Y también vamos a ir viendo que uno de los puntos importantes que los papás nos mencionan es esta reiterada frustración que siente no solamente el hijo, que sienten ustedes, que sienten los padres, porque no tienen esas herramientas, ya no saben qué más hacer para poder contener al niño en casa. Entonces, esto significa que el cuidador va a generar situaciones de estrés, va a ir empeorando progresivamente ese vínculo que queremos generar de manera positiva entre el padre, la madre y el niño. Entonces, esto puede desencadenar dos tipos de situaciones que van a estar relacionados con el apego. Puede desencadenar una evitación. Simplemente papá, mamá deciden ya no afrontar más la situación y lo vemos infinidad de veces en el colegio. Cuando tenemos chicos que queremos abordar y nos dicen, Carla, papá y mamá en ese momento están en una conducta evitativa, ya no saben qué más hacer para que su hijo se ponga a hacer las tareas en la tarde. Entonces, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, toma tus propias decisiones. Entonces, tú decides qué vas a hacer de aquí en adelante. Conducta evitativa. O la otra conducta que se da, que está relacionada también con el apego, viene a ser una conducta de sobreprotección. Es decir, entonces, yo estoy desesperado, desesperada, no sé qué voy a hacer, entonces abordo a mi hijo por completo, una conducta total de sobreprotección. Entonces, la sobreprotección también hace que nosotros como padres tomemos ciertas decisiones que no permiten generar las habilidades blandas y también las funciones ejecutivas que nosotros queremos en nuestros hijos. Voy a leerte un poquito acerca de la definición que se aborda con relación al apego. Bowlby en el año de 1969 da una definición muy interesante sobre el apego. Nos cuenta que el apego es un conjunto de pautas, de conductas características que en parte son programadas y se desarrollan durante los primeros meses de vida y tienen por objetivo mantener al niño en una proximidad más o menos estrecha con su figura materna. En este caso puede ser la mamá biológica, puede ser la cuidadora. Entonces, estos primeros meses de vida son fundamental para este proceso tan importante que es el vínculo entre la madre y el hijo, porque aquí ya se dan los primeros pininos del apego. ¿Y cómo funciona entonces todo este proceso del apego? Una vez que este vínculo se está trazando hacia finales del primer año, esta conducta, este apego, nos va a permitir que se organice un sistema
que es un sistema, es una unión de diferentes partes que van a engranar de una manera casi perfecta para poder generar una función, para poder lograr un objetivo. Y este engranaje, esta función, este apego, se va a activar cada vez que se den ciertas condiciones en donde tu hijo sienta que su situación, su vida, su persona esté en peligro. No necesariamente tiene que ser un peligro verdadero, un accidente automovilístico, no, pero él siente que su seguridad está siendo vulnerada y es ahí donde se activa rápidamente esta maquinaria del apego. Entonces, ¿qué tipo de situaciones lo pueden activar? Pueden ser situaciones atemorizantes, puede ser algún dolor, puede ser un cansancio, ya no puedo más, no lo logro, necesito un apoyo. O puede ser también cuando él sienta que mamá no está accesible, que no la logra ver fácilmente, que no está dentro de su radar, no está dentro de su perímetro físico. Entonces ahí se activa este proceso, esta maquinaria llamada apego. Entonces esta maquinaria tiene como función la protección. Yo busco el vínculo, busco el apego porque yo quiero que el adulto venga aquí a protegerme. Entonces es sumamente importante medir no solamente el apego como maquinaria y como vínculo, sino también medir la intensidad con la que este apego se da. Algunos el apego es un apego sano, todos nos apegamos a nuestra familia, todos nos apegamos a nuestra pareja, todos hacemos un vínculo con los amigos, pero tenemos que ver con qué intensidad estamos trabajando en este apego y es ahí donde vamos a ver cómo un diagnóstico puede influir, cuán intenso es el apego para algunos, de tal manera que ese vínculo se da de una forma muy aprensiva. Entonces vamos a ver también, y eso lo vamos a trabajar la próxima semana en el próximo episodio, y vamos viendo en el camino para mamá estas emociones que van a estar involucradas dentro de este proceso de apego, que son las que hacen que este vínculo sea o más fuerte o no tan fuerte. Entonces, el apego y la emoción, esta maquinaria y la emoción son las que van a ayudar a que nosotros podamos visualizar en nuestro hijo ciertas conductas, y es lo que nosotros tenemos que empezar a explorar el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de conductas, ya nos está llevando papá, mamá a pensar en una función ejecutiva importante, y aquí ingresa el diagnóstico TDAH. El apego está relacionado a la función ejecutiva llamada control inhibitorio. Entonces nosotros ya sabemos que el control inhibitorio es la capacidad que tiene el ser humano para poder regular, para poder decir voy a parar primero, voy a pensar, voy a tratar de visualizar, voy a tratar de mirar, de reflexionar si es que la decisión, si es que la conducta que yo voy a utilizar en este momento me va a ser funcional o no. ¿Qué pasa con los TDAH? Los TDAH presentan una desregulación tanto a nivel conductual como a nivel emocional. Entonces, esta falta de autorregulación también está altamente relacionado con el apego. Entonces, los cuidadores son los primeros en ir dando estas pautas y ejemplos de cómo debemos nosotros reaccionar, cómo debemos nosotros abordar conductualmente una situación que se llama regular los estados psicofisiológicos, porque la mente y el cuerpo están entrelazados. Mi mente me dice que yo debo de accionar de cierta manera y lo voy a representar a nivel físico. ¿Qué pasa cuando esto no se da?
esta desregulación se ve, es característico de un diagnóstico TDAH, y esto se observa desde edades muy tempranas. Entonces, esta autorregulación es una habilidad que nosotros podemos ir trabajando, pero va a ser mucho más difícil cuando nuestro hijo tiene un diagnóstico. Entonces, ¿esto qué genera? Genera que la relación padre e hijo ingrese a una zona conflictiva. Ahí empezamos a tocar al apego. Entonces, el vínculo padre-hijo, el vínculo, en este caso madre-hijo, se va a ver altamente afectado. Y este vínculo va a ser un vínculo inseguro. Entonces, ya estamos hablando de un tipo de apego interesante, que es el apego inseguro. Y este apego inseguro es más vulnerable a presentar dificultades en esta regulación, en sus efectos y en la conducta que esperamos tanto de los hijos como de los propios padres, porque nuestra manera de abordar a nuestro hijo se va a ver altamente afectado. Entonces vamos a ir trabajando aquí a lo largo del programa dos tipos de apego, dos miradas de apego: el apego que muestra el hijo, pero también el apego que muestra el padre. Y por eso vamos a tocar como primer punto de partida la comunicación abierta y el entendimiento. Entonces, ¿cómo va a ser esta comunicación efectiva entre mamá e hijo? Incluso cuando la situación que nosotros estamos viviendo en este momento sea una situación abrumadora, sea una situación en donde nosotros pensemos que tal vez podríamos o estaríamos perdiendo el control. Entonces, sabemos que la comunicación papá-mamá es fundamental para cualquier relación. Pero en la crianza con un hijo TDAH, la comunicación tiene que ser aún mucho, pero mucho más efectivas. Y es importante, que hemos hablado ahorita de apego inseguro, que mamá se empodere, que mamá sienta que sí, a pesar de las circunstancias y el ambiente, sí puede tener el control. Es ahí el punto, es ahí el secreto o el tip que te va a ayudar a ti, mamá, a poder mejorar estos vínculos afectivos, este vínculo del apego. Porque si tú muestras control, si tú muestras seguridad, entonces la comunicación sí se va a poder hacer, sí se va a poder dar, y sí vas a poder enfrentar estos desafíos que estás teniendo en el aquí y ahora, sin temor a la crítica que tu hijo te dé, sin temor a los juicios que puedan darte los demás, sin temor a que venga una abrumadora avalancha de comentarios que a veces nuestros hijos, niños o adolescentes puedan dar sobre la situación. Tú ya estás empoderada, tú ya estás firme y lista para poder abordar. La seguridad que mamá o papá muestren durante una situación de conflicto ayuda a que el chico pueda no perder ese vínculo y ese apego. A pesar de las circunstancias, ellos van a ver a papá y a mamá que ante cualquier situación de temor o de duda, padre, mamá van a estar ahí para brindarle este soporte. Entonces, un apego inseguro, un papá o mamá que estén generando apegos inseguros, van a afectar significativamente las funciones ejecutivas. Aunque usted no lo crea, un apego inseguro lo que hace es que los vínculos positivos no se desarrollen, de tal manera que en los TDAH podemos visualizar una dificultad en la atención sostenida. ¿No ves que ya no te quiere ver, no te quiere prestar atención, no te quiere escuchar? Entonces, ese hábito de trabajo de atención sostenida ya no se va a dar, no se va a dar más.
Otro, la resolución de problemas. ¿Cuántas veces trabajamos con nuestros chicos aquí en las terapias de funciones ejecutivas? La resolución, la capacidad de poder buscar más de una solución al problema, sí, pero como hay un apego inseguro, entonces ni siquiera lo quiero intentar. Por ahí no va mi trabajo. Entonces no vamos a tener chicos que puedan desarrollar la resolución de tareas, la resolución de problemas, el afecto positivo y también el control de impulsos, que lo hemos mencionado al inicio del podcast, y la postergación de la gratificación. Algo que nosotros trabajamos con nuestros chicos es la resiliencia, que viene a ser parte de la iniciativa. Entonces, la iniciativa es una función ejecutiva que me trae como consecuencia este proceso, esta habilidad de la resiliencia y la espera de la gratificación. Pero como nosotros estamos en apegos inseguros, entonces estas funciones y estas habilidades se van a ver altamente afectadas. Así es que uno de los consejos que yo te puedo ir dando, papá, mamá, el día de hoy, es que primero estés trabajando en ti sobre dos habilidades importantes: la apertura, que es la habilidad que yo tengo para sentarme con una cierta postura, de tal manera que yo físicamente le doy señales a mi hijo que estoy listo para poder escucharlo, porque lo físico también influye, no sabes, papá, no te imaginas cuánto. Si yo con la postura le estoy dando a mi hijo estas señales de decir, estoy listo para escucharte. ¿Cuántas veces vemos a papá y mamá que les dicen, sí, hijo, te estoy escuchando, y están con el celular y mandando mensajes? No es una postura de apertura. Pero en cambio, si tú estás sentado, listo, erguido, hombros hacia atrás, los brazos que están caídos hacia la posición de las piernas, le estás dando a tu hijo la apertura para decir, en este momento te escucho. Entonces, la primera habilidad que tienes que desarrollar es estas posturas de apertura, y la segunda es la aceptación. La aceptación viene a ser esta capacidad que yo tengo para poder escuchar sin interrumpir, escuchar sin juzgar. Por eso es que nuestros adolescentes no hacen vínculo con los padres durante la adolescencia, porque sienten los chicos que son juzgados, que no son escuchados en su totalidad, porque ellos están pensando ya en la crítica, están pensando en lo que me va a decir. Entonces ya mi vínculo se empieza a romper. El apego empieza a estirarse, a ver una brecha inmensa. No hay vínculo, se pierde el vínculo en la adolescencia, a menos que tú le demuestres a tu hijo lo contrario, que sí estás en la apertura y en la aceptación de poder generar este proceso. Entonces, escuchar sin interrumpir, validar las emociones de tu hijo. Estás nervioso, pero aún así yo estoy aquí te escucho, aquí estás. Eso es sumamente importante. Incluso por eso viene el proceso de aceptación. Así lo que tú escuches no te guste, así lo que te escuches no estés de acuerdo, sea como sea, ese proceso de aceptación tu hijo lo necesita. Entonces, mamá, ¿quieres generar un apego seguro y positivo con tu hijo, con tu preadolescente, con tu adolescente TDAH? La apertura y la aceptación son dos procesos importantes para ti. Y papá, mamá, una pregunta que voy compartiendo contigo, y lo puse aquí dentro de mi plataforma para no olvidarme, es acerca de este proceso de la evitación, que es lo contrario a tener esta apertura. Entonces, Carla, si yo como padre empiezo a dar señales de evitación, claro, ya el proceso del apego se va a interrumpir, y sobre todo vamos a tener conductas evitativas de padres hacia los hijos en 2 de los 3 diagnósticos del TDAH, en 2 de las 3 presentaciones. Las conductas evitativas, según los estudios, se dan cuando cuando estamos más con hijos que tienen el diagnóstico del TDAH del tipo impulsivo, y cuando tenemos el diagnóstico del TDAH del tipo inatento, que vienen a ser los 2
lados de la moneda, los dos extremos de tu recta, como le decimos en matemática, así los dos lados opuestos. Entonces, estos dos diagnósticos tienen una mayor tendencia a generar menos apego, a generar menos vínculo y que papá y mamá muestren estas conductas altamente evitativas. Estos dos diagnósticos hacen que tengamos a papá y a mamá que respondan mucho menos a aquellas acciones positivas que nuestros hijos puedan estar mostrando. ¿Por qué? Porque están hacia la espera de las conductas reactivas. Es como si papá y mamá se hubieran acostumbrado a esperar en sus hijos las conductas negativas, las conductas desafiantes, las llamadas de atención, que les escriban del colegio. Están más atentas, su cerebro está más atento a eso y le prestan menos atención a una conducta positiva que haya podido hacer su hijo. En la mañana tu hijo se levantó y tendió la cama y pasó altamente desapercibido por ti. Y cuando llegan al colegio están con la expectativa y pensando, espero que mi mamá se haya dado cuenta que ya tendí la cama. Y cuando regresan a casa ni cuenta te diste y lo único que hiciste fue hablarle de los 3 correos que recibiste porque no hizo la tarea, porque se enfocó en otra actividad que pensó te iba a agradar. Pero una vez más llegaron los correos de tareas y entonces tu vínculo va hacia reaccionar sobre esa parte. Entonces te das cuenta que el apego se perdió, te das cuenta que el vínculo ya no está más, porque a veces nosotros como padres perdemos la orientación, nos vamos de la brújula. Por eso uno de los símbolos tan interesantes del coaching viene a ser la brújula, viene a ser la barca, porque nosotros como padres no debemos de perder esa línea. Como TDAH, como papá que te estás entrenando, debemos ir trabajando en acciones que vayan hacia el vínculo y hacia el apego positivo. Entonces, esta es la otra recomendación que te doy. Esa mirada, así lleguemos cansados, así lleguemos pues con un día que no ha sido tan bueno en el trabajo. Vamos mirando cómo está el ambiente. Escuchemos a nuestros hijos para ver qué historias bonitas e interesantes nos pueden haber tenido el día de hoy y que a veces nosotros por esa predisposición a esperar lo peor, no estemos atendiendo lo que nosotros realmente queremos atender, el apego positivo. Así es que la evitación, ya sabes papá, mamá, que se da de una manera pues altamente significativa porque perdemos la brújula y eso hace que nuestros hijos se vean distantes, que generemos conflictos. Otra vez mi mamá no ve lo mejor de mí, solamente está atento a mis dificultades, está atento a mis fracasos, está atento a lo peor que yo pueda dar y no hay cambio. Y más bien nosotros esperamos que con ese mensaje cambien y estamos haciendo totalmente lo contrario. No es lo mismo conversar con un TDAH que conversar con un chico sin diagnóstico. Tal vez en un chico sin diagnóstico eso pueda ser un aliciente. Para nosotros los TDAH no. Al contrario, es estar mucho más en las caídas. Nos pasa a todos, a nosotros los docentes también, cuando estamos con nuestros alumnos TDAH en el aula, también a veces perdemos la brújula, pero tenemos que regresar para poder ayudarlos. Yo te cuento, papá, mamá, de 2 investigaciones interesantes que se dieron. Por ejemplo, en el año 2002 se concluye una investigación muy interesante sobre la respuesta de los niños con TDAH a su historial vincular, en donde se mostraron a padres cuidadores muy poco accesibles y que respondieron muy poco a las necesidades del niño. ¿Por qué? Porque nuestros niños tendieron a sobrereaccionar ante las situaciones de separación. Sabemos que los padres cuando pasan por un proceso de separación es un proceso muy difícil cuando no se aborda de una manera adecuada y la tendencia a la separación es prácticamente el doble en porcentaje en padres con hijos con un diagnóstico, ya sea una disfunción o una discapacidad. Entonces nuestros hijos TDAH tienden a sobrereaccionar cuando hay un proceso de separación. Nuestros chicos TDAH empiezan a expresar las conductas y sus emociones de maneras muy extremas, sobrereaccionan también en conductas y en emociones.
cuando tenemos una dificultad y poco vínculo entre padres e hijos, los chicos con TDAH tienden a describir la relación con sus padres en términos muy negativos. Para nuestros chicos, los papás son mirados como cuidadores poco sensibles y cuidadores poco creíbles, porque a veces los padres y los adultos suelen empezar a prometer cosas para poder nuevamente, cosas o situaciones para poder nuevamente afianzar el vínculo. El próximo sábado te voy a recoger. No te preocupes, en la próxima semana estoy ahí con helado para ver la película favorita y para poder pasar juntos este tiempo. Llegó el día y tú no llegaste. Tu hijo ya está con la canchita, con el helado, ya está listo. Y solemos tener esas conductas sin nosotros mirar nuestra agenda, nuestro panorama, nuestro calendario. Y entonces el vínculo padre-hijo ya es cada vez menos creíble, se va desgastando. Entonces ese apego que yo quería ya no se da más. Entonces, papá, mamá, en ocasiones nuestros hijos describen el apego como un ciclo negativo. Entonces el mal comportamiento debido a la frustración, a la decepción, a que no cumplió, se da de manera circular, se da como un espiral, es de nunca acabar. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar estas situaciones? Pues desde ya creo que ya estás sacando conclusiones de aquellas acciones que no debes realizar para evitar perder ese poco vínculo que ya te puede estar creando, que ya te puede estar quedando con tu hijo, ¿no? Y esta separación parental, cuando es mal llevada y teniendo hijos TDAH en casa, pues no debe darse. Tiene que haber un acompañamiento psicológico importante para ello. Y otra de las situaciones que suele pasar cuando no hay un apego, cuando no hay un vínculo, es que los roles se intercambian. Muchas veces los hijos asumen los roles de los padres y los padres asumen los roles de los hijos. Y son los hijos los que dan las órdenes, son los hijos los que mandan, son los hijos los que ponen las reglas del juego en la casa. Y se voltea prácticamente 180 grados tu hogar y tú perdiste el poder. Tú perdiste en este momento el mango de la sartén. Es tu hijo el que ahora está llevando la situación en casa y es muy difícil manejar esos procesos de liderazgo cuando no se ponen los límites. Por eso un apego sano es aquel apego que tiene límites, que tienen consecuencias que tus hijos saben que son consecuencias que se han dado por las acciones y decisiones que ellos han tomado. Y aceptan como tal, así no les guste, pero eso no quiebra la relación de que mi papá es justo. Mi papá realmente ya me lo había avisado y yo tuve una mala decisión, pero eso no hace que yo pierda que mi papá es malo o que mi papá es injusto o que mi papá no hizo esto y por qué a mi hermana sí y a mí no. Y eso se da también cuando hay familias con hijos TDAH, porque recuerda que un TDAH tiene estos pensamientos catastróficos, los pensamientos de la injusticia, la inflexibilidad cognitiva, que no me ayuda, no favorece un proceso de apego seguro. Entonces, en estas investigaciones, papá, mamá, la tendencia justamente que se analizó en estas evaluaciones estadísticas y clínicas es que un apego seguro se da cuando los cuidadores, y en este caso hicieron análisis con mamás, o sea, ahora sí vamos a hablar puntualmente de mamás, un apego seguro se dio cuando mamá reflejaba representaciones vinculares seguras. Un hijo muestra un apego seguro cuando mamá muestra un apego seguro. Y te diré que nuestros hijos pueden mostrar, a pesar de que mamá muestra un apego seguro,
Muchas veces un apego desorganizado cuando tenemos hijos con diagnóstico, pero sigue habiendo un apego seguro. Mamá puede mostrar un apego seguro, pero debido a las disfunciones cognitivas, debido a estos déficits en las funciones ejecutivas, podría haber un apego desorganizado, un apego a veces un poco ambivalente, pero sigue habiendo esa posibilidad de llevar todo hacia un apego seguro. Sin embargo, aquellos hijos con diagnóstico TDAH que tienen altos apegos evitativos, se da estos resultados porque mamá está mostrando un apego inseguro. Una mamá que no está empoderada, una mamá que no sabe poner los límites, una mamá que no tiene esas estrategias para poner límites con amor, sino límites con imposición, con autoritarismo, esas crianzas parentales autoritarias que no se ponen los límites de una manera más conciliadora, conversadora, cuando no se genera un vínculo o un apego. El tipo de apego que presentan nuestros chicos con TDAH, en este caso fue para los TDAH, fue el vínculo o el apego evitativo. Tu hijo se va a dar la media vuelta, no te va a escuchar, no va a querer estar contigo, no te va a prestar atención, te va a evitar. O te está escuchando y está pensando en bla, bla, bla y no te está mirando a ti. Entonces, papá, mamá, sumamente importante el apego como un proceso de vínculo para todos nosotros. Así es que, ¿qué podemos hacer, Carla, para poder reconectar nuevamente, para poder trabajar nuevamente en este proceso del apego? ¿Qué podemos hacer para que nosotros recuperemos el apego en casa? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, papá, mamá, es cultivar momentos de conexión y alegría. ¿Qué podemos hacer para recuperar un apego, para recuperar un vínculo sano, un apego positivo y seguro? Vamos a cultivar momentos de conexión y de alegría. ¿Por qué es tan importante este proceso? Nosotros tenemos que fortalecer porque necesitamos de cierta manera volver a crear momentos positivos. Todo el bagaje que tiene tu hijo con disfunción o con discapacidad, todos los recuerdos que tiene tu hijo son recuerdos negativos, son recuerdos difíciles, son recuerdos que lamentablemente van a estar en la memoria. Entonces, ¿cómo quiero generar un apego positivo? Vamos a escribir una nueva historia, vamos a escribir un nuevo libro, vamos a escribir una nueva razón de poder reaccionar juntos, de caminar juntos, que sepas que yo estoy aquí para apoyarte. Entonces voy a crear aspectos, situaciones, historias nuevas entre mamá e hijo. Y esto lo vamos a lograr pues también trabajando en estos espacios seguros que tú puedes brindar desde casa si tienes un hijo TDAH pequeñito. Tener un espacio en donde puedas conversar con tu hijo, tener un espacio en donde puedas vincular, un espacio neutral. Aquí no hay peleas. Este es el espacio en donde no hay peleas, no hay pleitos, no hay conflictos. Es el espacio de la calma. Tú y yo nos vamos a sentar aquí, nos vamos a poner a conversar. Tú y yo vamos a tener este espacio para hablar juntas, sin juzgar. ¿Cuántas veces papá, mamá, no has ido a tomar un café, no has ido a almorzar, no has ido a cenar y de repente ves una mesa en donde solo está mamá e hijo, donde solo está papá e hijo, porque encontraron su espacio de acogida, donde encontraron su espacio para conversar, donde encontraron su espacio para poder trabajar sin juzgar? Eso hacen muchísimo los papás y las mamás que tienen un apego sano y que están llevando, por ejemplo, tal vez una terapia psicológica familiar en donde se les recomienda tener este espacio padre-hijo o madre-hijo. Yo tengo muchos amigos, papá, mamá, que una vez al año papá sale con su hijo adolescente de viaje, 3-4 días, un fin de semana. Mamá se queda con el resto de los chicos, pero están generando apegos, están creando historias. Tú querías saber cómo hacerlo, te estoy contando desde la manera clínica y desde la manera psicológica
¿Cómo lo puedes hacer? Creando nuevas historias para ti. ¿Cómo lo podemos hacer cuando son más pequeñitos? Continuar llevándolos al parque, continuar llevándolos a las actividades deportivas, pasando nuevamente tiempo juntos, cambiando tal vez el escenario, pero seguir con estas actividades. ¿Cómo lo puedes hacer con tu adolescente? Teniendo un espacio propio para tu adolescente, teniendo un espacio, nos vamos a almorzar, nos vamos a cenar, vamos a ver una película juntos. ¿Fácil? No es. Tengo, por ejemplo, familias que tenemos hijos con TDAH, trastornos oposicionistas desafiantes, y cuando queremos ayudar a papá a que generen estos vínculos, muchas veces papá le dice, pero mamá va. No, mamá, no lo permitas, no lo hagas, porque no estás ayudando a papá a que se pueda generar este vínculo, y viceversa. A veces queremos hacer este vínculo mamá-hijo y luego nos enteramos a la semana siguiente, en la siguiente sesión, que papá tuvo que ir porque mamá no pudo lograr trabajar en ese vínculo uno a uno. No es fácil, y mientras más grandes son, más difícil es, y mientras tengan ciertas comorbilidades, oposicionista desafiante, negativista desafiante, obsesivo compulsivo, claro que va a ser mucho más difícil el proceso, pero no imposible. Pero tienes que dar el primer paso para volver a crear esta historia de apego. Así es que tienes que dar ese esfuerzo, tienes que tratar de identificar, tienes que aprender a leer a tu hijo para que este proceso se dé, y solo así vas a poder empezar a generar estas alianzas constructivas. Así es que, ¿cómo podemos ofrecer, papá, mamá, y en este caso, mamá, cómo puedes ofrecer tú un apego positivo sin caer en la sobreprotección? Los papás son los que tienen a veces las conductas evitativas, pero mamá suele sobreproteger, suele meterse un poco más en la vida de sus hijos, suelen crear esta capa de Harry Potter que pueden llegar a ahogar a sus hijos. La sobreprotección esto es una situación muy materna, es una situación con la que los adolescentes, cuando acá los acompañamos en las sesiones de terapia, por ejemplo, a veces me dicen, Carla, en la sesión que tengas de terapia de papás, que tenemos una sesión exclusiva de papás con terapeuta, ¿le puede decir a mi mamá que por favor deje de decirme todos los días que tengo que tomar mi medicación cuando yo ya lo sé? Ya tengo 20 años y todavía está detrás de mí diciéndome, ¿ya tomaste la medicación? Sí. Entonces, ¿cómo puedo trabajar en mis estrategias de autonomía, en mis estrategias de regulación, cuando tengo la voz de mi madre todos los días ahí a la hora de almorzar? Entonces, tendemos a ese momento de sobreprotección. Entonces, tenemos que trabajar contigo, mamá, en hacerte ver que ellos sí necesitan asumir responsabilidades y que tú tienes que dar un paso atrás, trabajando con ellos en la confianza. ¿Van a cometer errores? Por supuesto que sí. ¿Se va a olvidar tal vez un día de 7? Por supuesto que sí. Pero él se va a tener que autorregular. Pero si nosotros seguimos utilizando la estrategia de sobreprotección, estamos mostrando a nuestros hijos el apego inseguro. No confío en ti. Aún no puedes avanzar. Entonces, esto daña muchísimo el vínculo. Debemos, mamás, de dar ese paso atrás, confiando que a pesar del error, él va a poder subsanarlo y va a poder seguir adelante. Entonces, mamá lo que tiene que hacer es no decirle lo que hay que hacer. Puede ofrecer orientación, puede ofrecer su apoyo, que sepas, hijo, que yo voy a estar ahí para lo que necesites, pero no estar encima de él, buscando las cosas que tiene que hacer, indagando en su vida personal, mirando los errores. No, ofrécele tu apoyo. Si él va, está perfecto, y si no va, también está bien, porque él lo quiere hacer a su modo. Tratemos de mirar dentro de esta protección o de esta confianza, que claro,
¿El costo de un error es alto para un TDAH? Por supuesto que sí, pero a medida que van creciendo también tienen que ir asumiendo estos errores. Entonces ofrécele tu apoyo, ve con una disposición o una apertura en donde sabe que tú vas a estar ahí sin juzgar, pero sin esa sobreprotección que a veces a nosotros nos caracteriza mucho como mamá. Entonces, ¿cómo lo podemos ir haciendo? Permítele que tome decisiones dentro de los límites apropiados. Sabemos que los TDAH, y sobre todo lo vemos a veces en nuestros adultos jóvenes, que empiezan a tomar decisiones que no son muy asertivas, empiezan a mostrar conductas que pueden realmente preocuparnos a nivel físico, a nivel emocional. Entonces, tratar de ir abordando con ellos estos límites que ustedes están colocando desde casa, y dentro de esos límites ir dándole la apertura a la toma de una decisión. Alentarlo, más bien si tu hijo está justamente mostrando un apego muy grande hacia ti y tú lo que quieres es un poco más de autonomía de su parte, trata de animarlo a que tome las riendas de su vida y que le demuestres que el ser independiente y el asumir es sumamente importante. Ejemplos clásicos que vemos nosotros en el colegio, cuando recibimos los correos de nuestros chicos que están en 10º grado, en 9º grado, y recibimos el correo de mamá justificando que su hijo no pudo hacer la tarea y que mañana va a ir al colegio con la tarea no hecha. Mejor hubiera sido decirle: hijo, anímate y hazlo tú. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La profesora no va a salir por la pantalla a gritarte, por lo menos eso no. Pero ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Dónde está ese miedo? No, mamá, envíaselo tú. No, anímalo a que explore sus temores y que él sea el que se siente frente a la computadora y que él sea el que le escriba. Me ha pasado muchísimo a veces cuando trabajo con mis chicos de 6º, 7º, 8º grado aquí como profesora particular, y les digo: llámala por teléfono y pregúntale qué es lo que nos falta hacer, ¿no? Alguna tarea que no ha copiado. No, mejor le mando un mensaje por WhatsApp. Y ya vamos mirando el celular y vemos si es que cambió el doble check y si es que ya se puso azul. Pero llámala de una vez. ¿Cuál es tu temor? ¿Por qué no enfrentas? El WhatsApp también es una muy buena estrategia a veces de evitación, porque tú estás esperando que te escriba, a ver si te escribe. Entonces, nuestros chicos también tienen sus conductas para poder afrontar o para poder evitar. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos estas conductas de afrontamiento importante. Y otra manera de ayudarlos a este ánimo de evitar la sobreprotección o que ellos se escondan en nuestra sobreprotección es celebrando sus logros. Importantísimo, celebrando sus logros para que ellos puedan decir sí ante una conducta esperada, una reacción positiva, una consecuencia positiva, acción, reacción y consecuencia. Ante una acción esperada, una reacción positiva. De esa manera los vamos a seguir animando a que ellos son capaces de poder enfrentar cualquier desafío que la vida le pueda dar. Y papá, mamá, si en este momento me estás viendo por aquí, es porque tenemos un gran auspiciador que confía en nosotros y que está junto a nosotros para brindarte los contenidos de calidad especialmente investigados y dados para ti, más aún por el Día de la Madre. ¿Sabes, papá, mamá, que los retos cognitivos y emocionales que tu hijo tiene que afrontar, tenemos que trabajarlos ya? Así es que no esperes más, porque Time for Learning se compromete con toda su familia brindando los mejores servicios de refuerzo académico, evaluaciones cognitivas, evaluaciones integrales y terapias, así como fortalecer todas sus habilidades. Acompañamos a niños, jóvenes, adolescentes y adultos que desean ser su mejor versión. Y ahora, papá, mamá, con las novedades, ingresa a las redes sociales de Time for Learning de Facebook e Instagram y entérate de los mini talleres que estamos ofreciendo para papás para que puedas trabajar con tus hijos desde casa. Así es que aprende cómo poder abordarlos de la manera más eficiente. Escríbenos por WhatsApp al +51 938 484 149.
y recibe más información. Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Los talleres que estamos brindando para papás y próximamente para docentes son mini talleres que realmente te van a ayudar muchísimo para que puedas tener los conocimientos básicos que estás necesitando tú para poder trabajar con tu hijo desde casa de diferentes ámbitos. Vamos a ver entonces, papá, mamá, como te había ofrecido al inicio del podcast, cuáles son los tipos de apego para mamás que tienen hijos con TDAH. Ya más o menos estuve revelando algunos. Vamos a ir viendo con puntualidad. En 1997 se concluye que existieron dos tipos o dos patrones importantes de apego. Los patrones vienen a ser aquellas características que nos llamaron a titular a los apegos y que son relevantes para el trastorno TDAH. En primer lugar, se dio un patrón ansioso preocupado. Entonces, hay un tipo de apego que sigue un patrón que mira, que observa, que detalla, un patrón ansioso preocupado y otro patrón caracterizado por la desorganización. ¿Recuerdas que estuvimos hablando acerca del apego desorganizado, no? Y el apego ambivalente. Entonces, si nosotros unimos el patrón ansioso preocupado y el patrón caracterizado por la desorganización, es decir, cuando tenemos dificultad para relacionarnos con otros, desorganización no tanto en el ambiente físico, sino desorganización en la forma como me vinculo con papá y mamá, desorganizado en la forma como me vinculo con mis amigos, cómo me vinculo con los primos, cómo me vinculo con los adultos, cómo me vinculo con los profesores. Entonces, estos dos patrones generaron que nosotros podamos ver en papá y mamá aspectos de inseguridad y aspectos de estrés en el rol maternal que se miraron desde la infancia, y esto hizo que los padres mostraran conductas que no desean repetir con sus hijos, sobre todo en madres que ya no querían tener este tipo de vinculación con sus hijos, y por eso es que se genera este apego evitativo, porque justamente querían mantener distancia para no ingresar al conflicto, y conflictos tanto en la relación con sus hijos como en la relación con ellas mismas, porque su autoestima y su autoconfianza empezaron a quebrarse. Entonces tenemos un apego inseguro de parte de los padres hacia no querer afrontar el desafío que costaba controlar las reacciones de sus hijos y el no saber cómo mirarse al espejo y ver esta falta de confianza. Y en el año del 2002 se concluye que las respuestas de los niños TDAH, que reflejan un historial muy interesante, vieron entonces a cuidadores, a mamás sobre todo, poco accesibles, poco responsivos, es decir, que si su hijo necesitaba algo, papá, en este caso mamá, se alejaba. No, yo no te voy a ver, no te voy a mirar, conmigo no es, esta historia no es conmigo. Entonces, estas conductas evitativas hicieron que reforzaran la idea del apego inseguro y sobre todo este apego evitativo. Entonces, papá, mamá, el apego evitativo, el apego inseguro, vienen a ser los dos tipos de apego que se pueden ver en una relación de madres con hijos TDAH. Entonces, es importante, mamá, papá, que nosotros podamos analizar que estos apegos son las tendencias que nosotros vamos a tener en nuestros hijos TDAH. Entonces, papá, mamá, ¿qué podemos hacer en este momento? Tenemos nosotros que abordar
estas acciones que te conté acerca de crear una nueva historia para poder fortalecer la relación con tu hijo. Tenemos que tratar de disfrutar, de cierta manera buscar la forma de disfrutar esta compañía que yo puedo tener con mi hijo o con mi hija. Tratar de cierta manera, Carla, y si mi hijo no quiere salir conmigo, tratar de buscar situaciones en donde tu hijo sí sienta cierto tipo de placer o de gusto, en donde padres puedan también generar este tipo de conexión. Tal vez sea cada vez menos de cuando pasó en la niñez, pero por lo menos que tu hijo vea un cambio positivo. Por eso es que nosotros, papá, mamá, salimos bastante con nuestros hijos de viaje. La pandemia no nos permitió más, pero cuando nosotros salimos de viaje con nuestros alumnos es porque también tenemos que generar con ellos vínculo. El apego que nuestros chicos hacen con sus profesores también es fundamental, porque nosotros somos los segundos padres, somos en este caso las mamás de nuestros alumnos cuando están en el colegio, y ellos necesitan generar también apegos seguros en la escuela. Entonces, cuando estamos en el colegio podemos ser rígidos, tenemos límites, sabemos que hay un control que debemos de hacer cuando tenemos 26 alumnos, 28 alumnos, 30 alumnos, 35 alumnos en el aula. Imagínate hablar con 35 hijos a la vez. Entonces hay que poner límites, hay que poner normas. Pero para que ellos vean el otro lado de la historia de la profesora, que vean ese lado humano de la profesora, son los viajes de estudio, los momentos en donde pueden ver justamente este apego. La profesora puede ser muy rígida, pero el vínculo que tengo con ella es tan bueno que sé que si tengo alguna duda o consulta, la voy a resolver. Le contaba a mi productora hace unos días, una pequeña con una situación, con una duda que tenía emocional y biológico, que no lo podía preguntar en casa porque le daba mucha vergüenza y sentía que mamá, más bien en vez de mostrarle la apertura, la iba a regañar. Entonces nos sentamos a conversar juntas. Yo en mi clase puedo ser estricta con normas y reglas y límites, pero encontró en mí ese abordaje de seguridad para saber, no, Miss Carla me va a ayudar. Cuando nosotros logramos ese tipo de conexión, estamos hablando de un apego seguro. Y yo estoy segura, mamá, papá, que debes tener muchas preguntas, que debes tener muchas dudas. Y hemos colectado algunas de estas preguntas y dudas en, como tú sabes, nuestras tarjetas de preguntas y respuestas. Así es que nuestro productor nos va a ayudar a elegir el día de hoy un color. Y nuestro productor nos dice que el color es el rojo. Y también si nos está siguiendo aquí por las redes sociales de TikTok, tenemos nuestro color plateado y nuestro color verde. Así es que ve dejándonos en los comentarios si es que tienes alguna pregunta y cuál es el color que te gustaría elegir en este momento. Nuestro sobre rojo tiene las siguientes preguntas. Muy bien. ¿Qué estrategias puedo utilizar para manejar los desafíos sociales que mi hijo enfrenta debido a su TDAH? Habíamos hablado, mamá, papá, que justamente una de las disfunciones ejecutivas para nuestros chicos con el apego está relacionado con el control inhibitorio. Entonces, esta dificultad en controlar sus impulsos es una de las mayores dificultades que no nos permite abordar a compañeros de una manera eficiente. Cuando tenemos chicos con TDA, más que el control inhibitorio por su impulsividad, es la desregulación en esconderse, más bien es el otro lado de la historia. Nuestro hijo no quiere exponerse a enfrentar los desafíos que hay al hablar con el otro, por los temores, por los miedos, por las culpas, por el qué dirán. Entonces, el otro lado de la historia es esconderse. ¿Qué tenemos que hacer para estos dos diagnósticos? O sea, estas dos presentaciones dentro del diagnóstico. En la parte hiperactiva impulsiva tenemos que modelar la calma.
Tenemos que modelar el que nuestro hijo tiene que pensar antes de actuar. Tenemos que ayudarlo a parar y que pueda reflexionar las consecuencias de hacer lo que está haciendo, de tal manera que pueda tomar mejores decisiones. Pero la calma es el secreto. Y en el otro lado de la historia es más bien animarlo, más bien lo que le falta a uno lo tiene el otro, animarlos a darse ese empujón. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Anímate, convérsalo conmigo. Mira, de nuevo seguimos con apertura. Convérsalo conmigo en casa, cuéntame cómo fue la historia. Y en ambas presentaciones, el trabajo de la escuela es fundamental, porque ellos son los que van a visualizar cómo se está dando el comportamiento impulsivo o el comportamiento evitativo para poder ayudarnos en este vínculo social. Nos preguntan, ¿es recomendable buscar terapia ocupacional o entrenamiento en habilidades sociales para mi hijo con TDAH? Por supuesto que sí, porque nosotros necesitamos trabajar no solamente con el modelamiento, sino también en buscar cuáles son aquellos pensamientos que está teniendo mi hijo que le impiden regularse o que le impiden animarse. Los miedos, la culpa, la ira, la rabia son emociones, pero qué pensamiento está unido a esa emoción es lo que vamos a descubrir. Muchos chicos impulsivos sienten de que tienen que ser, o piensan, mejor dicho, piensan que tienen que ser impulsivos porque esa es la manera de hacerse notar en clase. ¿Tú sabías eso? A pesar de su impulsividad, que ya es notoria, para ellos no es suficiente, eso no es un signo para ellos de que están ahí, ellos tienen que mostrar conductas impulsivas para hacerse notar. Qué interesante. En cambio, aquellas chicas, porque más el diagnóstico TDA es para nosotras, para las mujeres, las chicas más bien tienen estas conductas de esconderse o evasivas. En el caso de los adolescentes es porque no se sienten bonitas, no sienten de que las vayan a aceptar y que lo que digan va a ser algo muy tonto y que eso implique después rechazarlas en el grupo, que eso va muy alineado también a las niñas con TDA, que piensan de que si dicen algo y meten la pata, entonces ya no las van a querer. No van a querer jugar con ellas, ya no las van a aceptar. Entonces, lo que nosotros trabajamos en las terapias es descubrir esos pensamientos que están unidos a la emoción y no le permite actuar. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a desarrollar habilidades de autorregulación y control de impulsos en situaciones sociales y académicas? ¡Ay, qué pregunta tan grande! Porque para nosotros los terapeutas justamente trabajamos durísimo en poder generar estas técnicas de autorregulación. Pero recuerda, papá, que la autorregulación va muy alineado al control de impulsos, que va muy alineado al sistema nervioso central, que va muy alineado a los impulsos eléctricos, y la medicación cumple ahí un rol fundamental. Aquellos papás que no gustan de la medicación y completamente atendido los temores que tienen y los mitos que pueden tener, el camino es mucho más difícil, porque ahí tenemos a la dopamina, tenemos a la serotonina liberada en su máxima expresión. Entonces, la medicación es lo que va a ayudar dentro del camino de regulación justamente a esta parte, a controlar impulsos. Entonces aquí es importante que puedas tener la apertura a ver estos beneficios que la medicación nos puede dar. Y estrategias que podemos ir trabajando son las estrategias de modelamiento y la estrategia de registro de datos. Nosotros aquí trabajamos dentro de la terapia, vamos registrando semanalmente cómo va la conducta, de tal manera que esa evaluación que tú estás viendo frente a frente te permita a ti hacerle ese seguimiento cada 7 días. Mira, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, vamos viendo. Para los pequeñitos, economía de fichas, tu plano grandote, ves aquellas conductas disruptivas que no te están gustando en casa y se va poniendo su estrellita. Hoy me regulé, ayer no lo hice. Hoy sí me regulé, no, ayer tampoco me salió muy bien. Y vamos viendo, van tomando conciencia de cómo va funcionando
la parte física, la parte corporal. Vamos a ir viendo entonces el siguiente sobre. Papá, mamá, si nos estás dejando los mensajes, vamos a ir viendo este sobre. Tiene el color plateado, color ganador, color plateado. Y vamos a ver estas preguntas que se vienen aquí en el color plateado. ¿Qué actividades extracurriculares o deportivas son más beneficiosas para los niños con TDAH? Si nos vamos hacia la línea del apego, nosotros necesitamos generar un poco más de habilidad social. Entonces, los deportes grupales tienen la dificultad que exponen pues nuestras debilidades, lo que no son nuestras fortalezas, nuestras torpezas, nuestras caídas, nuestras inatenciones, ¿no? Se pone mucho más en evidencia. Pero si tiene una buena autoestima y si a pesar de sus dificultades puede tomar estas dificultades con humor y con alegría, es ahí donde las actividades grupales pues se ven muy bien. ¿Cuántos chicos se caen constantemente? A veces en los partidos de fútbol se paran y se ríen, ¿no? Y los chicos dicen, ¡ay, se cayó otra vez! Pero vamos, sigue para adelante y lo toman con el mejor buen humor. Para un TDAH que recién está iniciando su proceso, se recomiendan más las actividades individuales, porque puedes trabajar con uno a uno, pues esas torpezas, esos puntos en contra. Por eso es que más se recomiendan las actividades individuales. Actividades grupales que nos generen, por ejemplo, hábitos. El jiu-jitsu, el karate, donde está el sensei, que es el que pone normas, pautas, límites, tiempos. Entonces, ese tipo de actividades, por ejemplo, son muy positivas cuando hablamos de hábitos de estudio y organización. Pero en cuanto al tema del apego y vínculo, si tu hijo está fortalecido en su autoestima y sabe que como TDAH hay errores que ha aceptado como tal, hay dificultades que ha aceptado como tal, pues va para adelante bien las actividades sociales. ¿Cómo puedo establecer rutinas efectivas en casa para ayudar a mi hijo a manejar su TDAH de manera exitosa? Viendo con el apego, si nosotros a esto le sumamos el tema de las consecuencias, para generar un apego positivo en casa, que aquellas rutinas efectivas estén alineadas con las recompensas positivas, mirando todo hacia lo positivo, que las rutinas y estas economías de fichas pues vayan con el objetivo de que si cumplen los acuerdos establecidos, pues puedan tener contigo una salida padre-hijo, que tanto a veces, como te comento, se necesita mucho en el vínculo, que puedan tener algún reconocimiento delante de los hermanos, por ejemplo, que tan importante para ellos también. A veces se juzgan, ¿por qué a mi hermana sí y a mí no? ¿Por qué a mis 4 hermanos sí y a mí no? Entonces realmente es importante poder ver estas consecuencias altamente positivas para que puedas ayudar en este proceso en casa. Entonces, rutinas efectivas tienen que ser rutinas también alineadas a su estilo y a su forma, porque las rutinas también incluyen horarios. Si yo tengo un hijo que sé de que tiene velocidad de procesamiento lento, mientras que su hermana dobla la ropa en 10 minutos, él lo va a hacer en 45 o hasta en 1 hora. Entonces, establecer rutinas con bloques de acuerdo también a su evolución y también ir haciendo seguimiento. Rutinas, por ejemplo, siempre le digo a papá, mamá, tiene que tener una actividad de responsabilidad en casa, pasear al perrito, sacar la basura, levantar la mesa a la hora de cenar. Siempre es importante una rutina parental en casa. Todos los domingos limpia su habitación, todos los domingos la ropa está planchada, todos los domingos se guarda. Entonces, generar rutinas que vea de su vida cotidiana y tener rutinas también para estudiar en casa, porque eso es súper importante para el trabajo que vayan a hacer. Y tenemos el sobre final, que es el sobre verdecito. Muchísimas gracias por dejarnos siempre tus preguntas. Así es que ya sabes, las estamos estableciendo por aquí también. Las dejas por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también por TikTok. Vamos a ver. ¿Cómo puedo colaborar de manera efectiva con los maestros de mi hijo para garantizar un ambiente de aprendizaje positivo? Tratar de que los docentes, generar ese vínculo docente-papá con alianzas relacionadas con el apego. Sumamente importante el apego aquí. Nosotros como docentes siempre tratamos de generar el mejor vínculo.
A veces nuestros chicos con diagnóstico que tienen trastorno oposicionista desafiante ven que el profesor al tener pues esta cara de ser el líder del equipo, de ser la persona que lleva la batuta, muchas veces con las figuras de autoridad no se llevan. Entonces hay que ir generando de a pocos este vínculo y que los papás asistan a las reuniones constantes, que nos lleven las informaciones de si mi hijo ha sido diagnosticado, lleva el diagnóstico. Para nosotros eso es fundamental, que los papás puedan llegar a los maestros con información clara, con información última, con información de la última evaluación, el último diagnóstico, cuáles son los hábitos y rutinas que están trabajando en casa, qué cosa estoy haciendo y qué no estoy haciendo, escuchar las sugerencias que los docentes les vayan dando a los padres. Después los padres a mitad de año, casi al finalizar, nos dicen, y si yo hubiera seguido tus recomendaciones, y si yo hubiera escuchado antes lo que me habías planteado, y si yo me hubiera hecho una rutina de revisarle los cuadernos todos los domingos, y si yo hubiera hecho la rutina de que haga su mochila antes de irse a dormir. Entonces, es importante escuchar todas esas sugerencias que nosotros te brindamos, porque para eso tenemos años de experiencia, porque ya hemos vivido tu historia, pues de varias generaciones, hemos tenido hermanos, hemos tenido a los primos. Entonces, realmente nuestro abordaje y nuestro bagaje en experiencia te va a ayudar mucho a generar este proceso. Ve a las reuniones, envíanos correos, déjanos saber tus dudas y consultas. Nos gusta muchísimo aquellos papás que nos escriben diciendo qué más podemos hacer desde casa para mejorar, cómo lo estás observando, y a veces no es mucho. O cuando entramos a las plataformas virtuales y vemos que la tarea que hemos dejado para un salón de 30 solamente lo han visto 5. Entonces no nos está diciendo que hay mucho acercamiento. Entonces tu aporte significativo es importante para nosotros con ese seguimiento que puedas hacer. ¿Hay alguna dieta o plan de alimentación específico que pueda ayudar a mi hijo con TDAH a manejar sus síntomas de manera más efectiva? Pues por supuesto que sí. Hemos hablado con nuestras nutricionistas, lo has visto en podcast durante nuestras 4 temporadas, que la nutrición mediterránea hasta el momento suele ser la comprobada en cierto sentido por la baja cantidad de azúcar y por los alimentos que incorpora la dieta mediterránea para poder aumentar la dopamina, para poder trabajar con la serotonina. Entonces, hasta en Time for Learning tenemos uno de los videos más buscados es de alimentación para TDAH. Lo puedes encontrar en YouTube de Time for Learning. Entonces, te recomiendan una serie de alimentos que pueden ser sumamente favorables, porque sí, hoy estamos hablando acerca de otro cerebro más que tienen nuestros hijos TDAH, que está relacionado con el sistema digestivo. Entonces, los nutrientes, las vitaminas, los minerales, los electrolitos, aceites esenciales. Entonces, toda la parte de procesos alimenticios importa, apoya positivamente en el diagnóstico TDAH. Papá, mamá, creo que hemos abordado una serie de preguntas, y si tienes más preguntas, si tienes más comentarios relacionados con el apego, relacionados con estas conductas por el Día de la Madre, que quieras dejarnos en nuestras redes sociales, podemos convertir justamente tus dudas y tus dolores en un gran podcast para ti. Así es que si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Si estás por YouTube, dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto con todos, y hasta pronto por aquí por las otras cámaras también. Cuídense mucho y buen fin de semana para todos.